Radio presenta habilidad, creatividad, Sembrando Palabras de Vida, libertad. Un programa traído a ti por Cúspide Capacitación. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes y seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora, Voz Cuenti Radio, donde estás no es el final. Hoy es martes 10 de agosto del 2021. Bueno, continuando con nuestra programación, pues en este momento tenemos a Arely Jiménez desde México, en el segmento Sembrando Palabras de Vida. Es que Arely, ¿cómo está? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Como siempre, un gusto poder tener la oportunidad de estar aquí, de compartir con ustedes y pues gracias a Dios por este tiempo y por las personas que se pueden conectar, que pueden estar con nosotros escuchando y meditando en este tiempo, lo que sabemos que no es casualidad, que Dios nos tiene aquí y que pues el día de hoy se pueda escuchar o puedan atender las personas que tengan la oportunidad y pues que podamos aprovechar este tiempo. El día de hoy lo que quiero que podamos meditar juntos es sobre Jesús y el enojo. Y justamente ese es como un pequeño título, si usted tiene una Biblia, em, que va a encontrar en Mateo, en el libro de Mateo capítulo 5, en el versículo 21 al 26. Es un pequeño pedazo que habla de Jesús y el enojo, y ese es el título que muchas Biblias tienen ahí en pequeño. Y pues como estamos hablando acerca de Jesús, de su enseñanza, de Cristo como nuestro maestro y como nuestro mayor ejemplo de vida, y de poder digerir un poco más toda esta riqueza que nos dejó él en el tiempo que estuvo aquí en la tierra y que podemos encontrar ahora en la palabra de Dios, en la Biblia. Y pues voy a comenzar leyendo este pequeño pasaje que son 6 versículos. Mateo 5 del 21 al 26 dice: Oyeron que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues hasta el último cuadrante. Entonces yo quisiera comenzar también preguntándoles, eh, y aunque no podamos tener aquí respuestas, sino que cada quien pueda pensar en lo personal, 2 preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que yo me enojé? ¿Cuándo fue la última vez que usted se enojó? ¿Y cuáles fueron los motivos? ¿Hace cuánto fue? ¿Fue quizás hoy mismo temprano? ¿Quizás hace unos días? ¿Hace unas semanas? Quizás ya no se acuerda exactamente cuándo, pero alguna vez que se haya enojado, si puede traer la memoria por qué fue, si fue porque le ofendieron o porque alguien le desesperó o porque lo traicionaron, cuál fue la razón, el motivo que lo llevó a sentirse de esa manera. Y bueno, comenzando un poco a desmenuzar lo que podemos encontrar en estos versículos. Primero está hablando Jesús, otra vez hace referencia a la ley de Moisés, que se había dado muchos años antes, que Dios la había dado
como un medio para cuidar de su pueblo, como una manera para cuidar de su pueblo. Y entonces se refiere a esa ley y les dice, ustedes oyeron de los antiguos, hablando de, pues de tiempo atrás, que les dijeron, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Si nosotros estamos familiarizados con la ley de Moisés, pues habla sobre uno de los 10 mandamientos, es no matarás, y entonces Jesús les recuerda. Les dice, si se acuerdan, esto es lo que decía en la ley de Moisés. Y ahora yo les digo algo todavía más allá. Eso es parte de y eso está bien y es necesario, pero quiero ir todavía más allá. Y entonces Jesucristo vemos aquí que vino a elevar a un mayor estándar de vida al ser humano, donde al permanecer en Cristo podemos aprender o podemos empezar a llevar una vida divina. A veces pensamos que hay cosas que solamente son para alguien perfecto, para alguien que sea casi casi Dios mismo, pero ahora con Cristo Jesús, pues Él hace posible esta parte que nosotros y nosotras podamos llevar una vida mucho más allá de lo que nuestras propias fuerzas a veces creeríamos que somos capaces de. Entonces, la ley de Moisés confrontaba un acto, confrontaba el asesinato, una cuestión externa. Al decir, pues no matarás en este caso, ¿no? Pero la nueva ley dentro del reino de los cielos que Jesucristo en este capítulo vemos cómo está explicando y está poniendo como un fundamento, no solamente confrontaba una cuestión externa de decir, bueno, no voy a cometer un acto como matar, pero también confronta, va más allá al confrontar algo que quizás no se ve a simple vista, pero que va todavía más profundo, que dice sobre el enojo. Dice, yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, o sea, dice, no solamente el matar, sino que cualquiera que con tan solo comenzar a enojarse contra su hermano, eh, pues ya está faltando a una ley dentro del reino de los cielos, porque, pues, eso trae otras consecuencias más allá, que es algo que podemos seguir, viendo y leyendo, no solamente en este capítulo y libro, sino a lo largo de la Biblia, ¿no? Cómo tenemos ejemplos de personas, y aún nosotros mismos podemos saberlo, cuáles son las consecuencias de ese enojo, de cuando no sabemos lidiar con esas situaciones y cómo puede llevarnos a reaccionar de una manera, pues, que acaba haciendo un problema mayor o ofendiendo todavía más a la otra persona en cuestión. Entonces, Cristo quería ir más allá, quería ir más profundo, quería poder, que cada uno de nosotros pudiera vivir dentro de ese reino. Pero para poder vivir dentro de ese reino necesitamos, pues, una vida de acuerdo a una nueva creación, y eso, lo podemos encontrar también en 2 de Corintios 5:17 en este libro, y en este versículo dice: "De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas". Entonces, cuando nosotros llegamos a reconocer a Jesucristo como este único Salvador que nos libra de esta esclavitud al pecado y que nos hace verdaderamente libres y plenos, y lo reconocemos como nuestro Señor y nos sometemos a, a su reino, a su voluntad, entonces Él nos hace nuevas criaturas. Em, este es un tema en el que también podríamos profundizar, en el que cuando dice las cosas viejas pasaron, pues es toda esta vida y esta naturaleza que vivía atada al pecado, vivía atada a una manera de vivir que nos alejaba de Dios, lejos de permitirnos conocerle más. Entonces, Cristo sabía que para poder vivir dentro de este reino de los cielos necesitábamos, pues, esta vida divina dentro de nosotros, que solamente si reconocemos quién es Cristo, pues podemos empezar a vivir. Entonces, aquí otra vez vemos que Cristo no tan solo vino a enseñar
teoría, a enseñar paso 1, paso 2 o número 1 de quién es Dios y 10 cualidades de quién era Él, sino que pues fue todavía más allá y enseñaba una cuestión de vida transformada. A él lo que le interesaba era ver vidas transformadas que salían de una cuestión de esclavitud del pecado a una libertad para vivir para Dios y de acuerdo a su plan y su propósito. Tampoco quería Jesucristo que ahora sus seguidores se conformaran con modificar solo una conducta externa, una, una simple serie de reglas, porque sabía que igual de importante era lo que sucedía también, no solo afuera y lo que podían ver todos, sino dentro de la mente y del corazón del ser humano. Entonces, por eso es que la importancia de estos versículos y de cómo aplican el día de hoy a nosotros. Y dice en el capítulo 5 versículo 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y aquí quedándonos con esta parte, si traes tu ofrenda al altar, está hablando de cómo, pues también antes de que Jesucristo muriera y desde que vemos Génesis, si usted está familiarizado con todo el Antiguo Testamento, pues vemos una cuestión de sacrificios, de traer ofrendas al altar como un medio temporal para poder... em, para que los pecados de las personas fueran perdonados, para poder acercarse a Dios. Y entonces vemos la diferencia si nosotros, es un tema extenso, pero si nosotros pudiéramos resumirlo en cuanto a desde el libro de Génesis hasta que Jesucristo murió por nosotros, vemos una pequeña diferencia entre sacrificio y ofrenda. Y entonces un sacrificio lo podemos ver en todo el Antiguo Testamento, en la Biblia, que se hacía para expiar el pecado. ¿Qué es expiar? Pues para pedir perdón, para poder limpiar esa cuestión que nos alejaba de Dios. Y una ofrenda se presentaba más, lo podemos ver, para tener una comunión, una cercanía con Dios, para poderse acercar delante de Él y poder estar delante de Él, pues ese era también el propósito de una ofrenda. Era temporal porque al final ese tipo de sacrificios y ofrendas no podían ni limpiar por completa nuestra condición de pecado, ni tampoco acercarnos por siempre delante del Señor, porque eh, pues era una cuestión en que el hombre volvía a pecar, entonces necesitaba otra vez y era un ciclo que no terminaba hasta que llegó Jesucristo y Él fue este sacrificio, esta ofrenda que ahora es lo único que puede hacernos limpios y puede ponernos en una relación correcta delante de Dios. Entonces, aquí está hablando, empieza diciendo, si tú quieres nosotros el día de hoy ya no ofrecemos una ofrenda o un sacrificio, pero es una referencia a decir, bueno, si tú quieres acercarte delante de Dios, si tú quieres tener una condición correcta delante del Señor y poder tener esta cercanía, esta comunión, esta relación, presentarte delante del Señor, de, de Dios, entonces primero hay que hacer este examen en el que si tú te acuerdas que algún hermano, alguna persona tiene algo contra ti, entonces dice, deja tu ofrenda a un lado y arreglar esa cuestión, porque Dios sabía qué tan importante era que no era una cuestión solamente de externamente quererme en mis fuerzas acercar a Dios, sino que en mi corazón también tenía que haber una condición correcta para poder hacerlo y igual de importante era poder estar em, reconciliado con las personas que están a mi alrededor. Entonces vemos la importancia que Dios da a nuestra relación con los demás para poder relacionarnos con Él. Y en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 4 versículo 20, vemos que también dice, si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar
ahí podemos ver la relevancia que tiene el que no solamente digamos, bueno, lo más importante es yo poder estar bien delante de Dios o poderme acercar a Él, sino que el Señor nos deja esta reflexión y nos dice, es irreal decir que tú amas a Dios, pero que eso no te lleve a amar a tu hermano, eso es imposible. Entonces, el amar a Dios también se refleja en la manera en que nosotros amamos y perdonamos a las personas que nos rodean y que muchas veces pueden ofendernos, pero que es parte de la manera en que también Dios trata con nuestro carácter, con nuestra persona. Y luego en el versículo, regresando a Mateo 5, en el versículo 23 también dice, allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Hablando de que dice, pon en pausa esa ofrenda, esa, mm, esa acción que ibas a hacer para acercarte delante de Dios. Y primero ve y reconcíliate con tu hermano, ¿no? Pero si vemos un poco también no está hablando cuando dice, si te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, no está hablando de rencor por mi parte, porque no dice, si te acuerdas de que tú tienes algo contra tu hermano, sino que alguien más tiene algo contra ti. O sea, si tú has ofendido a alguien, es que es también la importancia, porque en la sociedad en la que vivimos hoy, en la que se levanta o se pone mucho hincapié en el yo, en lo que yo siento, en lo que a mí me parece, en lo que a mí me ofende, eh, pues muchas veces es más fácil vivir en una situación de sentirse ofendido o agredido, pero ni siquiera es el énfasis que aquí Jesús, principalmente porque tú también, la manera en que tú pudiste haber ofendido, está prácticamente asumiendo que nosotros no, como ahora nuevas personas que permitimos que el amor de Dios sea derramado en nuestra vida, que seamos llenos de ese amor y que lo reflejemos, entonces no va a haber también esa, ese espacio para que nosotros guardemos rencor o guardemos una lista de ofensas en contra nuestra, sino que al contrario podemos vivir de esa manera también, no guardando la ofensa y más bien preocupados por también no ofender a otros. Y dice el versículo 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Aquí está haciendo entonces el énfasis de la reconciliación, del poder estar en paz con los demás, primero por motivo de mi relación y de mi comunión con Dios, pero también, además, el beneficio se refleja en la dinámica de las relaciones de esta tierra. O sea, Jesucristo les está diciendo, también el no reconciliarte no solamente te separa y pone esta barrera en tu relación con Dios, sino que además te puede traer problemas en tus relaciones y en la dinámica de cómo funcionan, em, pues, la sociedad en la tierra. O sea, está hablando de que la manera de vivir en reconciliación y en paz va a traer también un beneficio a la manera en que nos desenvolvemos en la tierra y es un principio que podemos aplicar y ver cumplido, independientemente si una persona reconoce a Dios en su vida o no. Siempre podemos innegablemente ver beneficios dentro de la sociedad cuando una persona decide reconciliarse, cuando una persona decide vivir en paz y vivir pidiendo perdón y también pasando por alto una ofensa. Entonces dice em, también el versículo 24, dice que es necesario y que es bueno buscar esta reconciliación. Y eso es lo que estamos viendo en este pasaje. Pero ¿por qué buscar esta reconciliación? Y aquí quisiera hacer
en referencia a un libro, si alguien está interesado en profundizar también en este tema de las emociones y del enojo también específicamente. Hay un libro muy bueno de un, psiquiatra que, que habla sobre cómo Jesús también enseñó a lidiar con las emociones y de cómo es importante. Se llama El libro maestro de las emociones y el autor se llama Augusto Curi. Entonces, quiero leer 4 partes distintas que creo que nos pueden ayudar y están relacionadas a este tema y de la importancia de saber reconocer que son emociones que Dios nos ha dado, como el enojo, pero como, como personas que aman a Dios y que en nuestra vida deseamos que siga siendo transformada y no conformarnos a, a vivir con rencor y con emociones no resueltas, pues es importante aprender a lidiar con ellas. Entonces les voy a leer algunos pedazos. Y dice em, que muchos de nosotros somos intolerantes cuando las personas nos frustran. No admitimos sus errores, no aceptamos sus dificultades ni la lentitud para aprender determinadas lecciones. Agotamos nuestra paciencia cuando el comportamiento de los demás no corresponde a nuestras expectativas. Pero Jesucristo era diferente. Nunca se desanimaba delante de sus amados discípulos. Nunca perdía la esperanza con ellos, aunque lo decepcionaran intensamente. Entonces, aquí también pone después el ejemplo de cómo podemos ver a lo largo de los evangelios, que son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento en la Biblia, de cómo era la relación de Jesús con sus discípulos y cómo Jesús quizás tenía muchos motivos para en algún punto haberse enojado o ofendido por sus discípulos por su traición, o porque lo abandonaban, o porque no, a pesar de tantas, experiencias, a veces no creían en él, o simplemente de cómo lo abandonaron en muchas ocasiones, aunque decían ser su amigo, pues tuvo varias oportunidades quizás de haberse desesperado o enojado con ellos y sin embargo, aunque muchas veces sí llamaba la atención de ellos, siempre lo hacía con una actitud de paciencia y de amor hacia ellos. Entonces es algo muy importante que podemos aprender en cuanto a la relación de Jesús con las personas que estuvieron más cercanas a Él en ese tiempo, ¿no? Porque muchas veces con quien más nos cuesta trabajo aprender a no reaccionar y a poder pasar por alto la ofensa es con las personas que son más cercanas a nosotros. Entonces, dentro de este contexto también de educar, que en estas semanas, en este tiempo hemos podido pensar de enseñanza y aprendizaje dentro de la escuela, pero también en nuestro diario vivir, como todo el tiempo estamos aprendiendo y enseñando, nos demos o no nos demos cuenta, pues plantea este autor también cómo estamos viviendo una crisis educacional. ¿Por qué? Porque estamos solucionando nuestros problemas exteriores, pero a veces no los internos. Y dice, somos una especie única entre decenas de miles de especies de naturaleza. Por pensar y tener conciencia del fin de la vida, ponemos rejas en las ventanas para defendernos, cinturones de seguridad para protegernos, contratamos albañiles para arreglar las goteras en el techo, fontaneras para arreglar la pérdida de agua en las cañerías, pero no sabemos cómo construir la más importante protección, la emocional. A la más mínima ofensa o que nos contrarían o pérdida, sacamos instintivamente el arma de la agresividad. Y entonces esto lo podemos ver a lo largo de la historia, como muchos conflictos, muchas guerras, muchos, aún discusiones políticas o de en cualquier área que lo podamos ver, esta parte en la que se responde con agresividad
y la manera de reaccionar ante emociones, principalmente como el enojo, pues es la agresividad hacia los demás. Pero es importante también cómo nosotros primero aprendemos y luego podemos enseñar a otros a lidiar con emociones, a reconocerlas, pero también a lidiar con ellas y a no ser fácilmente ofendibles como la sociedad en la que hoy en día estamos, sino aprender a meditar y a reconocer por qué esos sentimientos están viniendo a nosotros o por qué estamos atravesando esas situaciones y cuál puede ser nuestra manera de responder ante ellas. Eh, y entonces este autor también sigue planteando y dice, Jesucristo era tan dócil, por donde pasaba florecía la paz, nunca la violencia. Los hombres podían ser agresivos con él, pero él no era agresivo con nadie. El amor que sentía por el ser humano protegía a Jesús del calor hirviente de los problemas de la vida. Llegó al absurdo de amar a sus propios enemigos. Qué diferentes somos nosotros muchas veces. Nuestro amor es circunstancial y estricto, tanto que a veces no queda energía ni para amarnos a nosotros mismos y esperar y experimentar, perdón, un poco de autoestima. Entonces, esta parte es súper importante porque el Señor siempre mucho más grande que la ofensa era el amor que sentía por el ser humano y que el amor que expresaba por el ser humano y llegó al punto y que en sus enseñanzas lo vamos a ver a lo largo también de estas semanas, de amar a su propio enemigo y de dejar ese reto también para nosotros ahora de poder aún amar a los que están en contra nuestra y también esa parte a nosotros mismos que él mismo lo explica y nos hace esa invitación a poder también amarnos a nosotros mismos, porque solamente de esa manera también podemos amar correctamente a la persona que tenemos a nuestro lado, a nuestro prójimo, a los que nos rodean. Entonces, eh, podemos ver que el problema con esta actual sociedad es la alta ofendibilidad de las personas, pero Jesucristo no era ofendible. Él sufría la ofensa, la por el cual estaba en la tierra. Es decir, muchas veces el enojo o una reacción a una situación incómoda para nosotros nos hace reaccionar, nos lleva a reaccionar de una manera que pues acaba haciendo una situación mayor o un problema más serio o acaba ofendiendo o dividiendo pues la comunidad en la que estemos y esa no es la manera que Jesucristo nos mostró que el ser humano es capaz de vivir y de disfrutar, ¿no? Y nos lleva muchas veces estas reacciones a perder de vista el propósito eterno por el cual Dios también nos tiene aquí en esta tierra y va más allá de una circunstancia, porque así como veíamos a través de este autor que les compartía, pues eh, el amor de Jesucristo y la actitud de Jesucristo nunca estuvo condicionada a una circunstancia, a si lo trataban bien o hacia si las cosas iban muy bien, sino que él tenía tan claro cuál era el propósito y la meta por la cual estaba aquí en la tierra que las situaciones momentáneas no lo llevaban a reaccionar, por más que fueran desesperantes o ofensivas hacia su persona, pues él no reaccionaba, aunque sí reconocía que como seres humanos tenemos diferentes sentimientos y emociones que son válidas y que Dios nos las ha dado, pues Jesucristo aprendió también y más bien nos enseñó a no vivir simplemente reaccionando ante las situaciones o reaccionando dependiendo de cómo nos sentimos ante las situaciones. Entonces creo que ese es el reto que el día de hoy nos podemos quedar todos y podemos
pensar y examinar un poco más en lo personal cuál es nuestra situación el día de hoy, en ese sentido, en poder reconocer qué situaciones en lo cotidiano hoy nos están llevando a veces a desesperarnos o a enojarnos o a molestarnos con otras personas. Y si nuestra manera de responder está siendo una reacción nada más de acuerdo a nuestros sentimientos o si verdaderamente estamos dando este lugar a que podamos verdaderamente procesar y ver cómo es que aún cada circunstancia nos ayuda a crecer, a conocer más a Dios, a tratar con nuestro carácter y a poder ser una oportunidad de mostrar a otros el amor de Dios y de poder cumplir el propósito por el cual tú y yo estamos en este tiempo en la tierra. Así que creo que eso es lo que el día de hoy pudiéramos, quedarnos a meditar y a decidir, eh, entregar aún esa área a Dios, sabiendo que nosotros solos no podemos, que Él es el que nos guía y el que nos ayuda a poder ser sabios y poder aprender a lidiar con las emociones, que no es nada fácil, principalmente cuando las circunstancias son adversas, pero pues en este día ese es el mensaje que quisiera poder dejar y que todos pudiéramos también hacer un autoexamen en cuanto a cómo estamos en esta área de nuestra vida. Em, no quiero terminar sin recordarles que pues mañana miércoles también está este segmento de Sembrando Palabras de Vida a las 9 de la mañana, que también si tienen oportunidad no pierdan el sintonizarse y pues un saludo muy grande a donde estén y pues que Dios les siga hablando y les bendiga en este día.